En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo se produjo la entrada de los celtas en la península ibérica. Para ello es necesario conocer el panorama de la península ibérica antes de la llegada de los celtas, y también es necesario saber qué nos dicen los autores de la antigüedad sobre este pueblo y sobre su presencia en la península. Conocer el desarrollo de los celtas en Europa y cómo se produjo su entrada en la península ibérica. Antes de la llegada de los celtas, según los restos arqueológicos de final de la Edad de Bronce en las regiones de Cataluña, del Valle del Ebro, Aragón, Navarra, Álava y el norte de la Comunidad Valenciana, nos informan sobre el asentamiento de grupos de ascendencia centroeuropea desde poco después del año 1200 antes de nuestra era. Se produjo con su llegada la difusión de nuevas formas de vida y creencias relacionadas con el mundo de ultratumba, muy diferentes a las que poseían las poblaciones autóctonas. Se produjo con su llegada la difusión de nuevas formas de vida y creencias relacionadas con el mundo de ultratumba, muy diferentes a las que poseían las poblaciones autóctonas. Quemaban los cadáveres y depositaban los restos en urnas de cerámica que enterraban en cementerios comunitarios. Se desconocen las causas que llevaron a estas gentes a dispersarse por gran parte de Europa. Algunas de las explicaciones que se barajan son por motivos de movimiento de expansión religiosa, razón poco convincente, o por situaciones económicas adversas que harían muy difícil la supervivencia en sus lugares de origen. Tras un largo camino, los pequeños grupos fueron cruzando los Pirineos, asentándose primero en las tierras de Languedoc y Rosellón, luego llegaron a Cataluña, desde donde se expandieron paulatinamente hacia el resto de la región nororiental. En cada una de las zonas donde se asentaron estos grupos, estos adquirieron unos rasgos específicos, los cuales permiten su clasificación arqueológica en 7 círculos diferentes. A principios del primer milenio existe constancia de la presencia de los campos de urna en el Ampurdán y franja costera catalana, en el valles del Segre y del Ebro y en la Comunidad Valenciana. Además de por las diferencias en las costumbres funerarias, estos pueblos se distinguen por el uso de cerámicas decoradas con motivos acanalados sobre vasos bicónicos de borde convexo. En los primeros años de asentamiento continúan adaptando tendencias llegadas del otro lado de los Pirineos, pero a partir del 900 antes de nuestra era comienzan a tener una evolución propia. En las zonas montañosas, con una economía basada en el pastoreo, pervivieron hasta finales de la Edad de Bronce formas culturales antiguas, como demuestran los restos de enterramientos colectivos en cueva. La presencia de cerámicas acanaladas en algunas cuevas de Cataluña, en Les Monges y de Janet, y en poblados al aire libre, prueba que pronto se establecieron relaciones entre extranjeros e indígenas, pero se ignora la relación existente entre ambos grupos étnicos. La rápida expansión de los rasgos culturales de los campos de urnas ha hecho pensar en la absorción total de las comunidades indígenas, o bien en una aculturación que solaparía las señales de identidad propias. Pero algunos de los datos ponen en cuestión estas dos teorías, ya que, aunque las gentes hablaban lenguas de origen indoeuropeo, las gentes que se asentaron en Cataluña y Aragón terminaron hablando ibérico, la lengua de las gentes autóctonas, por los que quienes lograron imponer su organización económica, su costumbre funerarias y su utillaje doméstico terminaron sufriendo un proceso de iberización lingüística. Desde comienzos del primer milenio resulta difícil distinguir los restos de cada uno de los grupos, ya que son muy similares. Estas sociedades eran campesinas que producen lo necesario para autoabastecerse. En los valles del Segre y del Ebro cultivaban cereales en régimen de secano, utilizando quizá arados o tracción animal, de lo cual no existen pruebas. En las zonas de montaña pastoreaban ovicápridos y bóvidos y el intercambio con grupos les proporcionaba el metal que necesitaban.
Son todas ellas formas de producción propias de sociedades tribales regidas por vínculos de parentesco y sin desigualdades significativas entre sus miembros. Sin embargo, los hallazgos de armas y de joyas, como el Storques del oro de Trem, han sido interpretados como el inicio de la desestructuración social que llevó a principios del primer milenio a la aparición de sociedades jerarquizadas. A partir del siglo X antes de nuestra era se produjo un crecimiento demográfico. Los campos de urnas se expandieron desde el Segre por el Valle del Ebro, ocupando las cuencas fluviales del Bajo Aragón, entrando progresivamente por la ribera navarra y alavesa. Del 1100 antes de nuestra era se fechan las cerámicas acanaladas más antiguas encontradas en la Comunidad Valenciana, las cuales han sido vistas como el resultado de contactos ocasionales y solo en el caso de Mola de Agrés y de Taballá indicarían la presencia de pequeños grupos de campos de urnas. De esta época se documentan los primeros asentamientos estables en las montañas del sur de Cataluña, de grupos dedicados al pastoreo, la Mussara, en Tarragona. Además se produce una densa ocupación en las tierras fértiles del centro y del sur de Cataluña y en los valles del Segre y del Ebro, por grupos que se dedicaban a la agricultura. En los valles las construcciones se realizaban sobre terreno elevado, lo que les proporcionaba una buena visibilidad, contando la mayoría de las aldeas con entre 15 y 20 casas alineadas de planta rectangular, paredes de adobe y techo de material vegetal sostenido por postes de madera. A partir del siglo X antes de nuestra era, junto a las necrópolis de campos de urnas se documentan en el Valle del Segre y en el Bajo Aragón prácticas funerarias que difieren de aquellas no en el ritual de tratamiento del cadáver, sino en la estructura de la tumba. Las urnas con los restos quemados se introducen en cistas pequeñas o en hoyos que con frecuencia se rodean de un anillo, cubriéndose al final con un túmulo de piedras y de tierra. Se ha discutido sobre la significación cultural de estos monumentos funerarios. Han sido relacionados con grupos del Languedoc, que también enterraba bajo un túmulo, o con gentes del campo de urna con tradiciones diferentes. Pero desde hace unos años cobra fuerza la hipótesis de un origen local para estas estructuras funerarias. Las primeras referencias sobre los celtas proceden de los autores clásicos, que fueron sus contemporáneos, los cuales tuvieron contacto directo con ellos o tuvieron referencias sobre ellos a través de los anteriores. Todos ellos defienden a los celtas como gentes que habitaban en la Europa noralpina y en su expansión difundieron su cultura desde Irlanda hasta el extremo oriental europeo, transmitiendo una cultura con rasgos comunes, formas sociales parecidas y una lengua similar. Heródoto menciona por primera vez a los celtas llamándolos keltoi o identificándolos con un grupo de pueblos bárbaros que habitaban al norte de las fronteras del mundo griego. Heródoto dice: el río Istro, Danubio, como es sabido, fluye del país de los celtas y de la ciudad de Pirene, dividiendo a Europa por la mitad. Jenofonte, en su historia griega, habla de la presencia de mercenarios celtas a las órdenes de Dionisio de Siracusa, mientras el geógrafo Éforo los sitúa más allá de las fronteras del mundo conocido, diciendo: orientados al estelos indios, hacia el sur de los etíopes, hacia poniente los celtas, hacia el viento de Bóreas los escitas. Un importante testimonio es el de Polibio, gran viajero, y que presenció numerosos acontecimientos como el asedio de Numancia en el 133 antes de nuestra era, transmitiéndonos su visión de los celtíberos. Estrabón, en su obra geográfica, incluye un relato sobre la Galia y la mejor descripción de la Celtiberia basada en informaciones precedentes, ya que nunca visitó la península. Los romanos denominan galos a los celtas, diferenciándolos de otros grupos celtas como los de Hispania. Julio César dividía en tres el país de la Galia,
Al norte los belgas, al suroeste los aquitanos y en el centro los celtas, de los que dice que por su lengua son llamados celtas y en la nuestra galos. Tito Livio, en su Historia Romana, describe bien los movimientos de los celtas hacia Italia. Toda la información de los clásicos quedó relegada al olvido tras el hundimiento del mundo antiguo. Hubo que esperar varios siglos para que se vuelva a retomar estos textos y surja de nuevo el interés por los antiguos habitantes de Europa. El interés por el mundo antiguo resurge a partir del Renacimiento, cuando es rescatada la literatura clásica y aparece el interés por las ruinas y por los restos materiales de aquella época. El hallazgo de los textos clásicos en los que se hablaba de los antiguos habitantes contribuyó a que se recuperase la conciencia de que existieron unos primitivos europeos. A partir del siglo XVIII, impulsado por las ideas románticas, se despertó en muchos países europeos el interés por la búsqueda de sus orígenes anteriores a la influencia clásica. Los sentimientos nacionalistas reivindicaban la existencia de un pasado propio, revalorizándose el concepto de bárbaro y la exaltación de lo indígena. En este ambiente, los celtas fueron considerados como los más antiguos habitantes de estas naciones y depositarios de las mejores cualidades. En un principio fueron asociados con los restos materiales más visibles en este momento, la cultura megalítica, la cual fue interpretada como altares o lugares de culto donde los druidas celtas realizaban sus rituales. En Francia siempre existió un gran interés por el mundo celta, ya que había ocupado gran parte de su territorio. En el siglo XIX, su estudio sufrió un auge por el impulso dado por Napoleón III, quien fomentó la excavación de numerosos oppida celtas que habían resistido ante César, por lo que eran representantes del espíritu nacional. A principios del siglo XX se aparecieron algunas de las obras de referencia, entre las que destaca Manual d'Archéologie Celtique de Jean de Chalet, en el que hacía una recopilación de la información arqueológica recuperada hasta entonces. La tendencia general de la arqueología europea fue centrar su preocupación en la ordenación de los conjuntos materiales a nivel cronológico y territorial, partiendo de la idea de una evolución tecnológica lineal. A partir de los años 70 comenzó la arqueología a cambiar su perspectiva de estudio de mano de los investigadores anglosajones que propusieron el abandono del concepto historicista para buscar en la antropología cultural modelos interpretativos que se pudieran emplear en la reconstrucción de las culturas antiguas. En el tránsito del segundo al primer milenio antes de nuestra era fue una época de grandes convulsiones y de migraciones en las culturas del Mediterráneo oriental, lo cual tuvo su extensión en el interior del continente donde se estaba desarrollando la. En el tránsito del segundo al primer milenio antes de nuestra era fue una época de grandes convulsiones y migraciones de las culturas del Mediterráneo oriental, lo cual tuvo su extensión en el interior del continente donde se estaba desarrollando la cultura de los campos de urna. Ocupando los mismos territorios de los campos de urna se extendió después la cultura de Hallstatt, que toma el nombre del yacimiento situado en los Alpes austriacos. Este enclave se desarrolló a finales de la Edad de Bronce, alcanzó su mayor esplendor en la primera Edad de Hierro entre los siglos 8 y 6 antes de nuestra era, y esta cultura es considerada como la cuna de los celtas. Comenzaron a surgir toda una serie de centros importantes de producción que acabaron estableciendo unas redes comerciales a media y a larga distancia, a través de las cuales se intercambiaban sus productos. El enclave prosperó gracias a la explotación de las minas de sal. En las regiones adyacentes había otros productos como minerales, además de continuarse con la explotación del cobre. El hierro se fue generalizando hasta convertirse en un material imprescindible y también se comerciaba con el norte el ámbar, madera, resinas y miel. En la fase del Hallstatt
comienza a detectarse arqueológicamente la presencia de una sociedad fuertemente jerarquizada, con una importante élite visible por sus espectaculares enterramientos con espléndidas riquezas. Se detecta su presencia en el Danubio medio, Bohemia y Baviera, en Suiza y en Francia oriental. Suelen ser sepulturas aisladas de inhumación bajo un túmulo en las que eran enterrados personajes acompañados por un lujoso ajuar, incluido objetos de origen oriental como símbolo de su prestigio social. La ostentación parece responder al deseo de dejar constancia de la diferencia existente entre unos miembros y otros de la comunidad. Estos grupos poseían un sólido circuito interno en el que controlaban las materias primas, los medios de producción y la mano de obra, de modo que cuando comenzó a existir una gran demanda de productos desde el Mediterráneo, pudieron producir los excedentes y dedicarlos al intercambio. Estas nuevas relaciones comerciales aumentaban el poder y el prestigio de los jefes que redistribuían las ganancias entre otros jefes menores, estableciéndose así unas jefaturas vasallas que dependían de esta jefatura principal. Y Tito Livio en su libro 5 dice: sin duda los galos pasaron en Italia 200 años después que fue asaltada Chiusi y que fue saqueada la ciudad de Roma. Esta es la época de mayor esplendor material, apareciendo una gran parte de los continentes. Esta es la época de mayor esplendor material, apareciendo las famosas espadas fíbulas, adornos que Es la época de mayor esplendor material, apareciendo las famosas espadas, fíbulas, adornos que indican los contactos y la difusión de unos determinados modelos materiales de estas copiados y utilizados por estas comunidades. También identifica esta época de esplendor de la cultura celta el adorno de los objetos con abundantes decoraciones, destacando los motivos geométricos, curvilíneos, vegetales y antropomorfos. Es un arte ecléctico y variado, ya que incorpora elementos foráneos de griegos, etruscos, escitas o romanos, los cuales han adaptado otorgándoles un carácter propio. El periodo de la TND representa la última fase de esta cultura antes de su definitivo sometimiento ante los romanos. Se caracterizó por la presencia de grandes poblados fortificados, los ópida, que suelen estar instalados junto a las principales rutas terrestres o fluviales. Corresponden a una nueva política territorial en la que se controlaba y centralizaba la producción de su entorno inmediato. Estos ópida eran independientes entre sí y nunca llegaron a formar una superestructura política. Con la llegada de los romanos se acabó alterando el sistema indígena. Al principio los conquistadores consideraron útiles muchas de las infraestructuras celtas y muchos de estos centros urbanos continuaron su actividad. A partir de un determinado momento todo el sistema pasó a formar parte de la administración romana. Las primeras noticias sobre la presencia de los celtas en la península ibérica proceden de los textos clásicos. Sin embargo, antes de esto se desconoce cuándo y cómo llegaron hasta ella. Algunos investigadores, como Bosch Gimpera, relaciona a los celtas con los campos de urnas y defiende la llegada de los celtas en varias invasiones u oleadas. Otros, como Almagro, defienden la llegada de una única invasión. Por su parte, el lingüista Tobar defiende la idea de que las invasiones fueron dos, pero no sabe explicar las fechas en las que se produjeron ni las vías por las que llegaron. Para Martín Almagro Gorbea, la idea de derivar los celtas de los campos de urna no se puede mantener fácilmente. Almagro se basa en que los estudios realizados durante los años 70 del siglo XX sobre la dispersión de los campos de urna los ha situado en el cuadrante noroeste.
noreste. Ello obliga a replantear las tesis invasionistas apoyadas en esta cultura, ya que por su zona de expansión no coincide con la de los celtas según los textos históricos, teoría defendida por Maluquer, ni con los testimonios lingüísticos documentados por el centro defendido por Tobar, ni por el occidente peninsular. La cultura de los campos de urna evolucionó dando lugar a la cultura ibérica. Los testimonios epigráficos confirman que hablarían ibérico, una lengua no céltica ni tan siquiera indoeuropea. A partir de la Edad de Bronce, las zonas donde los textos clásicos sitúan la Celtiberia está ocupada por la cultura de los cogotas, caracterizada por pobres poblados de llanura, raramente elevados, donde se han encontrado restos de huesos, cerámicas incisas, excisas y otras toscas, con una economía agrícola y ganadera. Esta cultura, a finales del segundo milenio, presenta una asimilación de centros de elementos del bronce atlántico. Hacia el siglo IX antes de nuestra era, en torno al sistema ibérico se documentan poblados sobre las vegas de los ríos, con una economía fundamentalmente agrícola y sin un aparente interés defensivo. En ellos aparecen algunas cerámicas originarias de los campos de urna, lo que ha sido interpretado como una cierta deriva cultural característica de las zonas fronterizas, tal vez por la penetración de pequeños grupos aislados de agricultores, pero otras cerámicas aparecidas en la fase 3-2A del poblado exeomo, con decoraciones geométricas incisas y excisas, son extrañas a esta cultura. Además, algunos elementos ideológicos que parecen corresponder a este sustrato cultural aparece extendido por la meseta y el occidente peninsular. Estos elementos culturales y lingüísticos se deben considerar como protocelta. Según Ruiz Zapatero, sus características y su cronología permiten hacerlos derivar de la cultura céltica centroeuropea por ser de origen anterior y de desarrollo paralelo. Otra hipótesis sobre el origen y desarrollo de los celtas es la que defiende que se produjo la formación de una cultura compleja cuyos diversos componentes se aglutinaron en un marco de aculturación y evolución. Esta tesis no excluye la influencia de movimientos de gente, sino que sus efectos serían limitados. Este proceso se vería favorecido indirectamente por el comercio colonial que, dirigido por las élites sociales y controlado por ellas, tendería a reforzar y estabilizar un sistema social de tipo gentilicio. Esta teoría explicaría las diferencias y semejanzas existentes en las tumbas ricas del inicio de la Edad de Hierro, extendidas por el sureste europeo. La aparición de las élites podía ser consecuencia de la propia evolución local. La llegada y desarrollo a la meseta de la península de estas estructuras gentilicias pudo reforzar la jerarquización social desde la cultura de Cogotasuno. Este hecho, junto a la adopción del hierro, son fundamentales para explicar la formación de la cultura celtibérica. Este nuevo sistema socioeconómico provocó la aparición de los castros de planta cerrada asociados a la defensa en piedras hincadas y la generalización de la incineración, asociada a su vez a las nuevas formas cerámicas y al uso del hierro. Según Bosch-Gimpera, hacia el año 800 antes de nuestra era, ciertos elementos germánicos de la zona sur de Dinamarca y del Holstein se pusieron en marcha hacia el Elba y el Rin. Entre ellos deberían ir unos germani que las oleadas de los celtas empujaron hacia el interior de la península ibérica, estableciéndose en la meseta, al norte de la zona de Sierra Morena, de los cuales existen testimonios en los textos antiguos a los que llaman como Oretani, llamados también Germani, y una ciudad, Oretum Germanum. Este grupo se iría expandiendo y disgregando en distintos grupos.
También existe la idea de que los celtas tendrían su origen en la península ibérica, más concretamente en la meseta, y desde allí se extendían hacia el norte peninsular, las costas francesas, las islas de Britania. Según Ramón Sainero, los indígenas de la meseta abandonaron sus tierras buscando un clima más benigno. Desde el punto de vista de la lengua, existen varias teorías en cuanto a la presencia de lenguas indoeuropeas y en concreto del celta en la península. Según Villar, en la península ibérica existen evidencias de 3 lenguas indoeuropeas distintas. Serían el antiguo europeo, el celtíbero y el lusitano o galo-lusitano. El antiguo europeo o lengua de la hidrominia primitiva es el estrato más antiguo detectado tanto en Europa como en España. Su presencia se atestigua en toda la península a excepción del rincón suroccidental. Como fecha de llegada, Villar propone el siglo XV o antes, vinculándolo con la presencia de los campos de urna. El lusitano sería una lengua indoeuropea no celta, donde la presencia de ciertos rasgos celtas se explicarían como fruto del contacto entre lenguas, y el celtíbero sería la lengua eminentemente arcaica. Llegó a la península en torno al siglo VIII-VII a través de los pasos occidentales del Pirineo. Para Gorrotxategi, en la península ibérica existen 2 lenguas claramente diferenciadas. Uno, no indoeuropea, la ibérica, que se documenta en textos hallados en la Andalucía oriental, Levante español, Cataluña, el Valle del Ebro y sur de Francia hasta el río Geraul, y otra de ascendencia indoeuropea, que esta ascendencia aparece en determinadas desinencias en leyendas monetales como os, om, sufijos derivados, ico y otros. Esta división sería evidente si nos fijamos en el mapa de topónimos de los en Briga y en Iluili, los topónimos Briga correspondientes a la lengua celtíbera, mientras que los Iluili serían de la lengua ibera. El celtíbero es para Gorrotxategi una lengua arcaica de tipo celta que en fecha temprana se separó del celta. Tobar defiende que hubo 3 invasiones celtas en la península, las cuales pueden ser conocidas a través de los topónimos. Para él, la toponimia en Briga pertenecería a la primera invasión halstática, la segunda con los topónimos Durnum sería de origen gala. Otro factor que demuestra la relación entre los celtas de Europa y los de la península ibérica lo constituyen los elementos culturales ideológicos que se pueden confirmar por testimonios arqueológicos y lingüísticos. Evidencia de ello son tanto las inscripciones lusitanas y el noroeste como las ofrendas de armas en los ríos y lagunas o en las saunas castreñas. En el campo de las creencias nos encontramos un dios innominado de carácter anicónico asociado al plenilunio y danzas en círculos. Culto a las peñas se ha atestiguado en los santuarios de Cabeco de Fragoás, Panoias, Pazos de Ferreira, documentado en los topónimos como Can y referencia a divinidades de la luz y de los montes. También en las divinidades de las aguas, especialmente de fuentes, ríos, lagos, dado el papel de este elemento como símbolo de vida y de muerte, como elemento de un paso al más allá. Además, se da la tradición de ofrecer armas en los ríos y lagos hasta época romana. También hay divinidades muy arcaicas atestiguadas por apelativos como Bandu, Kosu, Navia, Rebe, Treba. La divinidad Ban tendría un carácter propiciatorio para la comunidad como garante de unión y pervivencia de la misma, pero también tendría connotaciones guerreras. El dios Kosu, extendido por todo el noroeste, es un dios guerrero, tal vez vinculado a la realeza. Dios Navia, vinculado al agua y acceso
al más allá, por lo que podía relacionarse con la tradición de arrojar armas a los ríos. La divinidad Reua, quizás relacionada con la llanura, parece ser una diosa, tal vez la tierra como guerrera y madre de los dioses. Según narra Estrabón, hacía hecatombes, lo que puede confirmarse a través de algunas inscripciones. Son sacrificios ancestrales de purificación colectiva del territorio, de la censura y del ejército. También hay referencias a augurios y adivinación por medio de análisis de sueños, de vuelo de las aves, de las entrañas de los animales, del agua, todos ellos característicos de los celtas. También ritos ordálicos y ritos relacionados con actividades guerreras. Lo que identificamos como cultura celta engloba toda una serie de pueblos dispersos por toda Europa, los cuales poseen similares formas de vidas y tienen en común una religión, una lengua, un arte y una cultura. Esta cultura tiene como epicentro de expansión, primero la cultura halstática y segundo a la del Latene, que serían los celtas. Propiamente dicho, sobre por qué los celtas comenzaron su expansión por toda Europa, llegando de un extremo a otro del continente, los estudios barajan varias hipótesis, entre las que destaca el crecimiento de la población o un cambio en las relaciones comerciales con las civilizaciones mediterráneas, lo cual produjo el ocaso de unos centros comerciales y el surgimiento de otros nuevos. Hay también quien defiende que fue una conjunción de ambas cosas lo que produjo la migración de los celtas. De esta migración no quedó excluida la península ibérica, aunque existen discrepancias entre los diversos autores. Una cuestión está clara: los celtas entraron por el noroeste de los Pirineos. En lo que los autores no se ponen de acuerdo es que si fueron una oleada, si fueron dos, si fueron más, si cuando se produjo esta entrada, si se produjo mucha entrada de mucha gente o de unos cuantos individuos, o la entrada de gente de Europa es un hecho que se viene produciendo desde el Neolítico. Los expertos, sin embargo, no se ponen de acuerdo en cuándo se puede hablar de la entrada de los celtas. Unos consideran que primero entraron las gentes de los campos de Urna, los cuales fueron un pueblo protocelta, que pusieron las bases para la llegada de los celtas, primero con los de la cultura halstática y posteriormente con los del Atene, pero otros defienden la teoría de que los campos de Urna no es válida y que lo que tuvo lugar fue el desarrollo de un grupo local, la cultura de los Cogotas I, que por contacto con gentes del bronce atlántico sufrieron un desarrollo. Los restos arqueológicos y lingüísticos evidencian una entrada de gente procedente del otro lado de los Pirineos. De ello es prueba la expansión de los topónimos por todo el noroeste con un núcleo indoeuropeo. Posteriormente, esta gente se fue expandiendo por el resto de la península y por contactos con los íberos dieron lugar a los celtíberos, produciéndose un sincretismo entre ambas culturas.